Te ruego todo esto, Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Anteriormente habíamos quedado en que el pacto mosaico es un pacto de obras, pero no a la manera del pacto de obras que fue hecho con Adán en Génesis 2:17. ¿Alguien recuerda cuál es la diferencia? Primero, vamos a ver en primer lugar esto. ¿Por qué el pacto de obras, podemos decir que es de obras? ¿Por qué es de obras el pacto de obras? Valga la redundancia. ¿Por qué el pacto de obras es un pacto de obras y no es un pacto de gracia? Porque por obras necesitan ser acondicionados. Exacto, hay una condición. ¿Y cuál es esa condición? La obediencia, ¿cierto? Obediencia. Y aquí vamos a colocar obediencia perfecta. Ese pacto es nuestra gracia, si lo podemos decir así. No, hay condiciones, hay una obediencia perfecta que se debe cumplir. Y el que no cumpla, ¿qué le debe pasar? Debe morir. Y eso es lo que aconteció, porque ¿quién era la cabeza federal de este pacto? Era Adán. Y si Adán cae, eso quiere decir que toda su descendencia cae. Por acá tenemos el pacto mosaico. Este pacto mosaico es un pacto de obra, ¿o no? Es un tipo de pacto de obra, sí. ¿Por qué? Porque es condicional. Porque se demanda obediencia. Pero aquí es donde está el punto. El pacto mosaico, a diferencia del pacto de obras, revela gracia. ¿Por qué decimos que revela gracia? Porque si bien pide condiciones, a Dios le plació revelar gracia en este pacto por medio de dos mandamientos positivos. ¿Cuáles son los dos mandamientos positivos en los cuales Dios revela gracia en el antiguo pacto, en el pacto mosaico? Recuerde lo que significaba mandamiento positivo. El mandamiento positivo es una orden de Dios que Él da por revelación. A diferencia de la ley moral que está escrita en nuestro corazón y que cada persona de alguna forma lo entiende y lo conoce, estos mandamientos positivos son órdenes que Dios da, pero son órdenes especiales. Por ejemplo, ¿cuál es el mandamiento positivo del pacto de obras? ¿Cuál es el mandamiento positivo del pacto de obras? ¿La obediencia a qué? ¿En qué consistió esa obediencia? No, pero en el pacto de obras acá, que Dios hizo con Adán. ¿Cuál era el mandamiento positivo? No comer del fruto. ¿Se fijan? No comer del fruto. ¿Por qué esto vendría a ser un mandamiento positivo? Porque antes de ese mandamiento, comer del fruto, comer de los frutos que hay, no tenía cierta relevancia. ¿Me entienden? ¿Esto qué tiene que ver en lo moral, si lo podemos decir así? Un fruto antes de que fuera un mandamiento positivo no tiene nada que ver con lo moral porque es un fruto. ¿Me entienden? Es algo que es para comer. Pero se transforma en un mandamiento positivo cuando Dios dice, no van a comer de ese fruto. Y es un fruto de un árbol, ¿cierto? De un árbol que está ahí. Y en el antiguo pacto, ¿cuál es el mandamiento positivo? Que también partió con Abraham también. ¿Cuál es la señal del pacto? La circuncisión. Se fija, antes de eso la circuncisión era un procedimiento, podríamos decir médico, procedimiento que se hacía, pero ahora la circuncisión dentro del antiguo pacto es un mandamiento positivo. No me acompaña mucho el plumón, pero es un mandamiento positivo. La circuncisión. ¿Qué otra cosa es un mandamiento positivo?
¿Y cómo se revela la gracia? Y aquí esto no lo hemos tocado todavía, pero ahora lo vamos a decir. Es la ley ceremonial y la ley civil. Si usted se fija, antes de eso, obviamente los israelitas sacrificaban y hacían todo eso. Pero todo eso tiene una relación. Dios en algún momento les dijo que hicieran eso. Y que eso era algo agradable a Dios. Podemos ver en Génesis 4 que Caín y Abel sacrifican. Podemos ver que Noé también lo hacía. Podemos ver que Abraham también lo iba haciendo a medida que se iba moviendo, él iba sacrificando. Pero ya podemos ver en el pacto mosaico que eso se transforma en una ley ceremonial, en un mandamiento positivo. ¿Por qué? Porque antes de eso, si lo podemos decir, si para Dios no fuera eso importante, matar un animal, ¿qué significado tiene en lo moral? No tiene nada. Dentro de la ley civil, ¿cierto? Habían ciertas leyes civiles y debemos distinguir que tienen mucho que ver con lo que son los 10 mandamientos. Pero hay otras leyes, por ejemplo, de decir no comer carne de cerdo, no cocerás el cabrito en la leche de su madre. ¿Se fijan esos mandamientos? Si los podemos decir así, ¿qué tienen que ver con lo moral? Nada. Y son mandamientos positivos que Dios lo hizo para diferenciar al pueblo de los demás pueblos. Ellos debían cuidar su dieta, debían cuidar su vestimenta. Por ejemplo, decían no debían hacerse tonsura en su barba. O se dejaban crecer la barba o se cortaban completamente. No se podían hacer dibujos en la barba. Eso es un mandamiento dentro de lo civil, como nación, un mandamiento nacional. Pero esos mandamientos nacionales lo que hacen son mandamientos positivos para diferenciar al pueblo, y al diferenciarlo les da esta ley ceremonial, donde ellos, cierto, sacrifican y ellos pueden hallar, ¿qué cosa aquí? La expiación, la propiciación. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el pacto de obras en Adán y el pacto de obras mosaico? ¿Cuál es la diferencia? Considerando estas cosas, ¿cuál sería la diferencia? Que revela gracia. ¿Se fijan? Acá no se revela gracia. La gracia comienza a manifestarse en Génesis 3:15. Es decir, después de la caída, después de comer del fruto. Pero antes de eso no revelaba gracia, sino que revelaba solamente condiciones. Pero acá en el pacto mosaico, que es una recapitulación del pacto de obras, es un pacto de obras porque es condicional, pero no es como el pacto de obras en Adán, porque en Adán era una obediencia perfecta. Y acá es una obediencia, pero si alguien caía, podía recurrir a ¿qué cosa? A los sacrificios, a las leyes ceremoniales. Entonces, ¿por qué son importantes entender esto en la teología del pacto? Porque usted después va a ir y va a ver el bautismo, por ejemplo. En el nuevo pacto, el bautismo, ¿qué es lo que es? ¿Es una ley moral o es un mandamiento positivo? Es un mandamiento positivo. Es un mandamiento que el único legislador de la iglesia dijo: ahora, en el nuevo pacto, vayan y bauticen. Hagan discípulos y bautícenlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Perfecto? Es un mandamiento positivo. Anterior a eso, si bien hay ciertas cosas de lavamiento y todo eso, pero ¿por qué es importante entender los mandamientos positivos? Y a esto quiero ir. Cuando el pacto deja de ser, o cuando ya se quebrantó, por ejemplo acá, se comió del árbol, ¿ese mandamiento positivo sigue ahora? ¿El del árbol del bien y el mal? No, ¿se fija? Cumplió su función, ya ese mandamiento positivo quedó atrás. Y cuando lo vemos aquí, los sacrificios, ¿esos mandamientos positivos siguieron en el nuevo pacto? No, porque eran para esta dispensación, podemos decir, eran para este tiempo, el tiempo del Israel nacional. La circuncisión, ¿por qué no pasa al nuevo pacto? Porque un mandamiento positivo es una señal del antiguo pacto. Entonces, ¿qué quiero llegar con esto? Y esto un poco adelantándome, sí, pero quiero que esto le quede a usted en la mente. Nosotros debiésemos entonces, al entender lo que son los mandamientos positivos, ¿debiésemos nosotros estar buscando el bautismo en el Antiguo Testamento? No, porque algo que Dios hizo en ese momento, ¿me entienden? En ese momento dijo, esto es lo que yo quiero que usted haga en el nuevo pacto.
Anteriormente dijo, esto es lo que yo quiero que hagan en el antiguo pacto. Y anterior en el pacto ahora, esto es lo que yo quiero que hagan. Aparte de la ley moral y todo eso que está escrito en el corazón, yo quiero que hagan esto especial, este mandamiento especial. Entonces, por ejemplo, cuando nos pregunten a nosotros de dónde viene el bautismo, ¿cierto? Algunos se quiebran la cabeza pensando viene de Juan el Bautista, viene de los lavamientos del Antiguo Testamento. Pero para nosotros tomar un mandamiento positivo y llevarlo al Antiguo Testamento no tiene sentido. Porque no es un mandamiento para ese tipo de pacto. ¿Me entienden? Entonces esto es importante que usted y yo lo entendamos. Por eso nosotros como bautistas no decimos la circuncisión y el bautismo, no. Porque la circuncisión era algo del Antiguo Pacto. Y el mandamiento positivo del Nuevo Pacto, ¿cuál es? El bautismo. Y para administrar el bautismo, ¿dónde nosotros debemos encontrar la información? En el Nuevo Testamento. ¿Se fijan? Porque en el Nuevo Testamento fue donde se instauró ese mandamiento. Y si en ese mandamiento se instauró que debe ser sobre creyente, ¿a quién vamos a bautizar? A los creyentes. Pero nosotros no vamos a combinar esa idea con que en el Antiguo Testamento todos los niños eran circuncidados. ¿Sabes? Porque eso era para esa época del Israel nacional. Era la señal del pacto, del antiguo pacto, pero la señal del nuevo pacto, bajo el único legislador de la iglesia, fue Jesucristo. Entonces, nuevamente le hago ese hincapié. Hay personas que dicen, no, es que el bautismo lo tomaron de cuando algunos extranjeros venían al pueblo de Israel y ahí los bautizaban, bautizaban a los prosélitos para hacerlos parte del pueblo. Cuando Pablo dice ahora lo que vale la circuncisión del corazón. ¿Sí? ¿Qué significa la circuncisión del corazón? Que el Señor quita la carnalidad de nuestro corazón, nos transforma. Si se fijan en el antiguo pacto, el que era circuncidado en la carne, ¿era salvo? No necesariamente. Pero si era circuncidado en el corazón, ¿era salvo? Sí. Entonces, para que la condición de la salvación se cumpliera, para que alguien fuera salvo en el antiguo pacto, debía cumplir el ser circuncidado en lo exterior, pero también ser circuncidado en el interior, es decir, ser regenerado. A eso se refiere entonces ser circuncidado. Exacto, de que el Señor nos regeneró, nos cambió. Porque recuerde que la circuncisión se trataba de sacar la carne del prepucio, echarla fuera, ¿me entienden? Es quitar la carne. Eso en el fondo es lo que representa. Pero no solo hay que quedarse con lo que representa, sino lo que verdaderamente ha sucedido en el corazón. Por eso la circuncisión, en eso le está diciendo a los israelitas, ustedes no hagan nada con estar circuncidados en la carne si su corazón no ha cambiado. ¿Entienden? A eso se refiere. Entonces, quiero que también nosotros vayamos reflexionando en esto y viendo cuáles son los fundamentos del bautismo. Los fundamentos del bautismo no se encuentran en el Antiguo Pacto. Y aquí también algo que uno debe reflexionar. Los fundamentos de la Cena del Señor, ¿dónde lo debemos encontrar? En el Nuevo Testamento. Entonces, si nosotros decimos, y aquí también esto, a medida que he ido estudiando, también lo he ido comprendiendo, bajo las clases también que tuve, nosotros decir que la Cena del Señor es lo mismo que hicieron los israelitas cuando salieron de la Pascua, de acuerdo a la teología del Pacto Bautista, ¿tendría sentido decir eso? ¿No? ¿Tendría sentido eso? No. ¿Sabe por qué no tiene sentido? Porque cuando ellos salieron de Egipto e instauraron la Pascua, ¿eso era de qué pacto? Del Antiguo Pacto. ¿Se fija? Era un nuevo mandamiento positivo que había ahí, del Antiguo Pacto. Pero la Cena del Señor se instituye ¿cuándo? En el Nuevo Pacto con Jesucristo, si bien lo hizo el día de la Pascua, pero no fue para continuar la Pascua, sino para decir, este es mi cuerpo. ¿Se fija? Entonces nosotros no debemos ahora buscar una conexión, es que los israelitas hacían esto de esta forma, lo hacían de esta otra forma, en la antigüedad. Sí, pero esos son tipos. ¿Se acuerdan cuando hablamos de los tipos y los antitipos? Egipto, cuando Israel salió de Egipto, es un tipo de cómo el Señor a nosotros nos sacó del mundo y del pecado. ¿Sí? Pero no debemos confundir los tipos y sombras con los mandamientos positivos. Entonces, por eso nosotros a veces... Jesús dice, esta es la sangre del nuevo pacto. Este es el nuevo pacto en mi sangre. Esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Entonces, ahí que es lo que está él instituyendo ahí la Cena del Señor, como un mandamiento positivo del nuevo pacto.
Entonces nosotros no debemos hacer la conexión al antiguo pacto, a eso me refiero. O sea, no es lo mismo la Pascua. No es lo mismo la Pascua judía con el nuevo. Por eso usted podrá ver, y no se sorprenda, si algún día va a alguna iglesia y tienen pan leudado en la cena del Señor, ¿cierto? Si uno antes hacía la conexión decía, no, pues tiene que ser pan sin levadura. Pero eso, ¿de dónde uno lo sacó? Del antiguo pacto. Pero es porque uno no entendía bien lo que es la teología del pacto. Pero si uno entiende la teología del pacto, entiende los mandamientos positivos, no va a hacer ese tipo de conexión. Porque hay cosas que son muy diferentes. ¿Entiendes? ¿Qué debemos entender con todas estas cosas? ¿Para qué es importante nosotros hacer estas diferencias, ver esta amabilidad también de Dios dentro del pacto? Es para que nosotros también vayamos ordenando nuestro entendimiento con respecto a los sacramentos y todas estas cosas. Entonces, ¿qué es lo que demanda, por ejemplo, en el nuevo pacto? Cuando el Señor dijo, apartó, ¿qué es lo que apartó? Pan. ¿Te fijas? La cena del Señor tiene que ser 2 elementos. ¿Cuáles son esos 2 elementos? Pan y vino. Eso. Pero nos dice si es pan leudado, si dice pan sin levadura, pan. Si usted se va a la raíz de la palabra, es pan. Y es pan en nivel general. Si uno lo quiere hacer leudado o no leudado, ya eso queda dentro de conciencia, sigue siendo pan. ¿Entiendes? Lo que no podemos hacer es una galleta. Ya eso es diferente, ya eso es cambiar el elemento. Entonces a veces nosotros al mezclar los elementos del antiguo pacto, los símbolos del antiguo pacto con los nuevos y hacer una mezcla así, nosotros empezamos a quedar con maduras. ¿Entiendes? Porque si se fijan, en el antiguo pacto había que comer un cordero en la Pascua. ¿Y dónde eso tiene su reflejo acá? Entonces habría que forzar mucho para decir que es la sangre, pero ellos no comían la sangre. ¿Entiendes? ¿No? Comían la carne. Entonces, es ahí donde nosotros debemos entender, esos son tipos y sombras, pero no son el mandamiento positivo del nuevo pacto. Entonces, el fundamento del bautismo, ¿dónde lo debemos encontrar? En el Nuevo Testamento. Y no debemos estarnos desgastando que en el Antiguo Testamento, no sé, rociaban los elementos, rociaban o lavaban las cosas por aspersión, ¿no? Si aquí la palabra del Señor nos dice en el Nuevo Pacto que sepultados fuimos con Él en el agua del bautismo, ¿qué es lo que está diciendo? Que nosotros, el bautismo es por inmersión, listo. ¿Entiendes? Pero si nosotros armamos un montón de cosas para probar algo, al final es como que nosotros estamos escondiendo algo. Necesitamos mucho para llegar al resultado, siendo que está ahí mismo. Si Cristo lo dijo así, así hay que hacerlo. Entonces eso es cierto. Pero dentro, volviendo aquí a lo que es el pacto mosaico, a diferencia del pacto de obras que vemos acá en Adán, este pacto de obras o recapitulación o el recordatorio del pacto de obras, lo que lo hace diferente al anterior es que revela gracia. ¿Y por medio de qué revela gracia? Por medio de lo que es la ley ceremonial. Y la ley civil demuestra que este pueblo ha sido separado, apartado para Dios. Entonces, nosotros en el pacto mosaico sí podemos ver que se revela la amabilidad de Dios. Y aquí esta palabra revela es sumamente importante, porque esto es lo que nos marca a nosotros la diferencia. Revela. Hay una diferencia muy grande entre administrar gracia y revelar gracia. Cuando hablamos, si dijéramos nosotros, el pacto mosaico administró gracia, escúcheme bien, estaría diciendo con eso de que el pacto de gracia estaba en el Antiguo Testamento. ¿Entienden? Porque la administra, distribuye la gracia. Pero nosotros como bautistas decimos, no distribuyó la gracia, reveló la gracia. Porque la gracia fue administrada ¿cuándo? ¿Cuándo fue administrada la gracia? En Cristo, es decir, en el nuevo pacto. Por eso nosotros decimos, el nuevo pacto es el pacto de gracia. Pero el antiguo pacto, ¿es el pacto de gracia? No. ¿Pero qué es lo que hace? Revela el pacto de gracia. Esas son las importancias y las diferencias que nosotros tenemos con nuestros hermanos presbiterianos. Revela gracia. ¿Y por qué nosotros podemos decir eso y llegar a esa conclusión? Por favor, acompáñenme a Efesios 2. Efesios, capítulo 2.
Efesios capítulo 2, versículo 11. ¿Por qué decimos que revela? Y no administra, sino que revela gracia. Mira lo que dice Efesios 2, 11. Por tanto recuerden que en otro tiempo, ustedes los gentiles en la carne, que son llamados incircuncisión, por tal llamada circuncisión hecha en la carne por manos humanas, recuerden que en este tiempo ustedes están separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de ¿qué cosa? Extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Nótese el lenguaje que utiliza aquí el apóstol Pablo. Ajenos a los pactos de ¿qué cosa? De la promesa. Entonces, ¿qué está apuntando eso? Está diciendo que los pactos del Antiguo Testamento administraban gracia o eran el pacto de gracia. No eran el pacto de gracia. ¿Sabe por qué? Porque habla de los pactos de la promesa. ¿Y una promesa es un cumplimiento inmediato? ¿Sí o no? No. Cuando uno promete es algo que se viene en el futuro, se viene en el tiempo indicado. Y el pacto de la promesa, ¿cuándo se cumple? Cuando Gálatas 4:4 dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo. ¿Qué hizo? Dios Padre envió a Jesucristo para que Él se encarnara en esta tierra. Entonces aquí vemos que los pactos, ¿se fijan? ¿Por qué habla de los pactos? Porque está hablando del pacto noético, pacto abrámico, pacto mosaico, pacto davídico. Esos pactos, ¿eran la promesa? ¿Eran el cumplimiento de la promesa? No, pero había una promesa que se anticipaba. ¿Y cuándo se cumplió esa promesa? Cuando vino el cumplimiento del tiempo, cuando vino nuestro Señor Jesucristo. Y recuerden, por eso que el apóstol Pablo, y lo que hacía mención el hermano Claudio anteriormente, aquí el apóstol Pablo dice, ustedes antes eran llamados incircuncisión, por los que son la circuncisión, y aquí, ¿por qué dice esto? Según la carne, ¿se fija? Porque está diciendo que son personas que son del Israel nacional, pero no han sido regeneradas, necesariamente. O sea que las personas que en la carne dicen que no son carnales, a ustedes les decían gente incircuncisa. Quizá ustedes están alejados de los pactos, de la promesa, están alejados de todo esto. Dice el verso 13, pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados ¿por qué cosa? Por la sangre de Jesucristo. Porque Él mismo es nuestra paz y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, poniendo el fin a las enemistades en la carne, ley de mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en el mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Se fija que el antiguo pacto, está hablándose del antiguo pacto, ¿qué es lo que generaba? Una enemistad. ¿Por qué generaba una enemistad? Porque demandaba obediencia. Era condicional. Y al ser condicional, podía de alguna forma ganar el favor de Dios. No. Por eso el Señor, ¿qué es lo que le plació? Colocar los sacrificios. Amablemente. Y en esa amabilidad Él reveló que así como ese cordero estaba siendo sacrificado, debía venir alguien. Debía venir el Mesías, quien se sacrificaría por nosotros. Así lo entendió Isaías en el capítulo 53. ¿Entiendes? Así Isaías comprendió esta gran verdad. Pero esta amabilidad de Dios mostrada en el pacto por medio de las leyes ceremoniales, esta amabilidad que Dios tiene, lo que quería hacer con Israel era hacer una pedagogía. ¿Qué significa una pedagogía? Una enseñanza. Quería enseñarles. ¿Y qué les quería enseñar en lo básico? ¿Qué nos enseñan las ceremonias del antiguo pacto? Que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Eso lo dice el autor al libro de los Hebreos. ¿Se fija? Que está interpretando las ceremonias del antiguo pacto. Interpretando las ceremonias del antiguo pacto, él dice que nadie podía ser salvo por la sangre de toros y machos cabríos, sino que se necesitaba la sangre de uno, y es Jesucristo. Estaba diciéndole a Israel, estaba revelándole el evangelio al decir que para que ustedes sean perdonados,
alguien mejor que un cordero debe levantarse. Entonces la amabilidad de Dios en este pacto es visible. Y es visible junto a su dominio absoluto de los pactos, porque provienen de su bondad y su amabilidad infinita. ¿Y por qué Él puede dar esta gracia? Porque Él es el Dios soberano. Porque Él es el hacedor de todas las cosas. Los pactos crean una relación donde el hombre, de alguna forma, puede alcanzar una recompensa de parte de Dios, ¿cierto? En el antiguo pacto, según la propia designación de Dios. Y lo podíamos ver, si Israel obedece, iba a tener las promesas del pacto. Pero si desobedecían y eran negligentes, iban a recibir las maldiciones del pacto. Pero Dios, tan amable, sabiendo el corazón corrupto de todo ser humano, nos dijo: voy a ser tan severo como lo fui en este pacto con Adán. No, voy a revelar gracia. Porque es imposible que el hombre pueda permanecer. Aunque lo que Dios estaba demandando en sentido de obediencia es justo. Pero Dios le plació, fue condescendiente y quiso revelar al hombre la gracia de Dios por medio de él. ¿Por qué Dios permanecía fiel a pesar de la infidelidad de este pueblo? Porque nosotros podemos ver a lo largo del Antiguo Testamento que la infidelidad del pueblo de Israel se va repitiendo una y otra y otra y otra y otra vez. Pero ¿qué es lo que hacía que Dios se mantuviera en esa amabilidad? Si bien Él ejecutara lo que son las amonestaciones, lo que son las disciplinas, e incluso cortaba a aquellas personas que no habían nacido de nuevo, si bien Dios hacía todas esas cosas, igual Él no exterminaba su gracia. Él seguía brindando gracia. Eso nosotros lo podemos ver, por ejemplo, en Éxodo 32. El pueblo de Israel hace un becerro de oro. Aarón lo fabrica a petición del pueblo. Pero ¿qué es lo que sucede ahí? Baja Moisés y ve que el pueblo se ha turbado y se ha entregado a la idolatría. Se ha entregado a la falsa adoración. Y vemos que Dios le dice a Moisés que Él va a raer este pueblo. Y le ofrece a Moisés darle un nuevo pueblo. Pero ¿qué es lo que le dice, en este caso, Moisés a Dios? Le dice en Éxodo 32:13. Éxodo 32:13. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a quienes juraste por ti mismo y les dijiste: yo multiplicaré la descendencia de ustedes como las estrellas del cielo, y toda esta tierra de la cual he hablado daré a sus descendientes, y ellos la heredarán para siempre. Y el Señor desistió de hacer daño que había dicho que haría a su pueblo. Dios desiste de hacer este daño, siendo justo lo que Él iba a hacer. Pero se fija que la amabilidad de Dios hacia su pacto, la amabilidad de Dios, no es algo abstracto, no es algo que esté flotando en el aire. La amabilidad de Dios está centrada ¿en qué cosa? En el pacto. Porque Dios, ¿por qué no iba a matar a todos los israelitas? Por amor al pacto que hizo ¿con quién? Con Abraham, con Isaac, con Jacob. Y aquí también hay algo importante que resaltar. ¿Por qué nosotros decimos que el pacto, el antiguo pacto parte con Abraham? Porque Él se le promete la tierra y también Dios le profetizó que Israel iba a estar ¿cuántos años? 400 años. Y luego esa conexión, cuando llegan esos 400 años, salen de Egipto y de ahí Dios les trae el pacto mosaico. Pero algo importante que resaltar: ¿quién es la cabeza federal del antiguo pacto? No, del antiguo pacto. Abraham, ¿se fijan? Porque si bien nosotros podemos decir en cierta forma Moisés, pero si usted ve todo esto como un todo, nunca dice acuérdate del pacto que hice con Moisés, no dice eso. ¿Por qué nosotros podemos decir el pacto abrahámico es el comienzo del antiguo pacto? Bueno, la Biblia dice que bueno, diciendo de Dios a
Todas las familias de nosotros. Entonces, la promesa Dios se la había hecho a Abraham. Y si usted se fija más adelante, incluso usted va a ir a los profetas, siempre se recuerda la promesa, no que Dios le hizo a Moisés, sino la promesa que Dios le hizo a ¿quién? A Abraham. Por eso decimos, ¿quién es la cabeza federal del antiguo pacto? Abraham. Porque siempre Dios, por amor a esa promesa que le hizo a Abraham, no destruyó a los israelitas, no destruyó a este pueblo. Y usted se fija que el corazón de ese pacto, ¿quién es? Cristo. Porque es por amor a la descendencia. ¿Se acuerda Génesis 3.15 qué dice? ¿Qué dice Génesis 3.15? ¿Qué dice el protoevangelio? El Señor le dice a la serpiente que la descendencia de la mujer le pisaría la cabeza, lo vencería, que de la mujer vendría, de la simiente de la mujer vendría. Entonces luego a Abraham se le promete simiente. ¿Y quién es esa simiente? Por eso nosotros no creemos, ¿cierto?, que la iglesia está compuesta por los creyentes y su hijo, porque el apóstol Pablo más adelante dice, no dice a las simientes, sino que dice a la simiente. Y esa simiente es Cristo, ¿se fijan? Entonces esa descendencia no eran los israelitas y los hijos de los israelitas, sino que en el fondo esa descendencia es Cristo. Es Cristo. Y por amor a Cristo, en el fondo. Por amor a ese Cristo que se revela, Él no destruiría a este pueblo. Por amor a Cristo, en el fondo. Siempre Cristo es el corazón mismo de la Escritura. Y eso es lo precioso de la teología pactual bautista, que el corazón de esa teología es Cristo mismo. No son la familia, no es el mundo, no son las cosas que nos pasan, sino Cristo. Es lo que nos une. Cristo es el fundamento del mismo evangelio. Entonces nosotros podemos ver, tanto en Levítico y en Números, donde hay listas repetitivas, donde hay leyes positivas para Israel, ¿cierto? Tenemos leyes civiles, tenemos leyes ceremoniales. Estos son preceptos instituidos por la voluntad expresa y soberana de Dios. Dios empieza, ¿cierto?, a colocar estos mandamientos, estos tipos de ofrendas. Ahora en la lectura congregacional estamos viendo eso. Esto tipifica algo mayor. Por eso es importante entender lo que es un tipo y un antitipo. El tipo es la sombra, el antitipo es la realidad. Por ejemplo, el tipo vendría a ser en la ley ceremonial, por ejemplo. ¿Cuál sería el tipo en la ley ceremonial? Uno de los tipos. ¿Pero qué? Un animal específico. Un cordero. Un cordero es el tipo. ¿Y quién vendría a ser el antitipo? Cristo mismo, ¿se fijan? Porque como un cordero iba a venir aquel que iba a redimir a la humanidad. Podemos ver, ¿cierto?, en el Antiguo Pacto que había muchos tipos de ofrenda. Si alguien pecaba involuntariamente, podría cubrir aquella culpa con el derramamiento de sangre de un inocente. Por eso ese es el tipo de aquel que había de venir y derramaría su sangre sobre los elegidos. Por eso el bautismo está estrechamente ligado con el sacrificio mismo de Jesucristo. Por eso dice que nosotros fuimos sepultados juntamente con Él. Entonces, el bautismo está estrechamente relacionado con el sacrificio de Cristo, no con el antiguo pacto. Piense esto, en el antiguo pacto, y aquí es donde nos queda eso, si la circuncisión fuera el bautismo, por ejemplo. Piense que, ¿quién debía ser circuncidado en el antiguo pacto? Todos los niños, ¿cierto? Y si había algún adulto, un adulto también. Pero si un israelita nacía israelita, ¿cierto? Ya era circuncidado desde pequeño, después tenía un hijo, ¿qué tenía que hacer él? Circuncidarlo. Pero si él era alguien circuncidado solamente en lo exterior, por la ley nacional, tenía que seguir haciéndolo aunque él no fuera creyente. ¿Te fijas? Porque aseguraba que todos los que fueran circuncidados, incluso si eran hijos de creyentes realmente.
¿Podemos asegurar eso? No. Incluso eso tendría una inconsistencia. Si eso fuera, tendríamos que bautizar a todos como lo hace la Iglesia Católica, bautiza a todos. Incluso si la persona, los papás no son creyentes, igual bautizan a los niños, lo bautizan por tradición. Así como lo hacían los israelitas no necesariamente circuncidaban a sus hijos porque eso estaba, porque ellos creían, ¿me entienden? No, era porque es la tradición. Entonces por eso la circuncisión y el bautismo no tienen ni una igualdad, no tienen ninguna unidad, si lo podemos decir así. Porque son dos cosas totalmente diferentes. Porque el bautismo está estrechamente relacionado con lo que Cristo hizo en la cruz. Influye mucho en lo que es la venida del Espíritu Santo. Lo que el nuevo nacimiento espiritual influye. Es que el nuevo nacimiento espiritual siempre ha existido. Porque antiguamente claro, se manifestaba en ciertos momentos, a ciertas personas, no a todos. Pero ahí es donde nosotros debemos distinguir. En dones se manifestaba en ciertas personas nomás. Pero en regeneración siempre se manifestó en los creyentes. Y esos creyentes eran llamados el remanente. Porque dentro de todo ese pueblo que había, de creyentes y no creyentes, eran más los no creyentes que los creyentes. Pero esos creyentes que eran remanentes, era como el grupito que siempre quedaba, ellos eran siempre regenerados por el Espíritu Santo. Por ejemplo, Noé, Abraham. Ellos hallaron gracia y eso quiere decir que el Espíritu Santo estaba presente. Pero al punto que usted va, hermano Ángel, y es bueno también entender eso, y cuando veamos nuevamente, recalquemos el nuevo pacto, vamos a entender eso también, es que la diferencia con el antiguo pacto es que en este pacto, según Jeremías 31 al 34, todos le conocerán. Todos van a ser regenerados, todos van a tener un nuevo corazón. Todos, ¿se fijan? En cambio, en la antigüedad no, eran todos. Era un pacto mixto. En cambio, el nuevo pacto es un pacto solamente de creyentes. Es un pacto solamente de creyentes. Entonces, esa sería la diferencia. Que en el nuevo pacto son todos regenerados. Todos los que están dentro del nuevo pacto son regenerados, sido transformados por el Señor. Los creyentes verdaderos. Los creyentes verdaderos. Porque recuerde que el nuevo pacto no son las personas que van a la iglesia. ¿Sí? El nuevo pacto está compuesto solamente por aquellos que son los elegidos del Señor, ya han nacido de nuevo. Ellos están dentro del nuevo pacto. En cambio, en el antiguo pacto podían estar, de alguna forma, en la dimensión terrenal, podían estar los no creyentes igual, que eran los hijos de los verdaderos creyentes. Pero que estuvieran no aseguraba la salvación de ellos tampoco. O sea que nadie puede, ninguno, ni siquiera un presbiteriano podría asegurar que están seguros sus hijos la salvación de ellos. Porque la salvación no la asegura la descendencia de nosotros, sino la descendencia que es Cristo. ¿Te fijas? Entonces, podemos ver que en este pacto, en el pacto mosaico, Dios revela su amabilidad, su gracia. Y revela, ¿cierto? Nuevamente recalcamos esa palabra, revela, no administra. Porque ahí es donde está la diferencia. Nuestros hermanos presbiterianos dicen, el pacto mosaico administra gracia. Para nosotros no administra gracia, revela gracia. Y eso nos diferencia de los dispensacionales, porque los dispensacionales es, Dios hizo una dispensación, por ejemplo, la dispensación de la conciencia, el hombre falló, Dios hizo un nuevo plan. Después Dios hizo otro plan, y todos los planes están todos desconectados. Y hoy estamos en los tiempos de gracia, dicen ellos. No. La gracia ha estado presente desde el huerto del Edén, siempre ha estado presente la gracia. Pero como una revelación en el antiguo pacto, como una promesa, pero ahora como una realidad. Entonces, ¿cómo eran salvos las personas en el Antiguo Testamento? Por fe en la promesa. Por fe en la promesa. Es decir, eran salvos por gracia. Eran salvos por gracia. Por eso se fija que los hermanos creen en la dispensación. Ellos, como dispensacionalistas, si bien ellos ni siquiera a veces saben que son dispensacionalistas, pero es su creencia, ¿cierto? En su creencia ellos dicen, ahora estamos en los tiempos de gracia. Los que estaban antes estaban en los tiempos de la ley. No sé si se escuchaba eso, pero ellos decían, ellos estaban en la ley, nosotros estamos en la gracia. Pero al decir que ellos estaban en la ley, eso quiere decir, entonces ellos llegan a la conclusión, antes eran salvos por las obras. Ahora somos salvos por la gracia. Pero eso, ¿por qué estaría incorrecto?
porque nadie es salvado y nadie puede ser salvado por la obra, porque siempre, en todos los tiempos, las personas han sido salvas por gracia, por fe en la promesa, o por fe, ahora ya en el nuevo pacto, por la realidad del Evangelio, por la manifestación misma del Evangelio. Entonces ahí nosotros creemos que la teología pastor bautista marca ese equilibrio. Mientras por un extremo está el pacto mixto, por el otro extremo están las separaciones de la forma de cómo las personas las salvan. Nosotros estamos en el equilibrio, en el medio, en el centro, donde siempre las personas han sido salvas por la gracia bendita y preciosa de Dios. Entonces, en conclusión, podemos ver cómo a Dios le agradó revelar el pacto de gracia, aun cuando el pacto de Abraham y mosaico, que es el antiguo pacto, estaban condicionados con la obediencia a leyes. Pero Dios fue extremadamente amable con su pueblo, por amor a la promesa hecha al patriarca Abraham, de la simiente, y por sobre todo, el amor a la promesa de Génesis 3:15. La próxima semana, mediante Dios, analizaremos la función que tenía este pacto mosaico. Ya hemos visto la amabilidad, ya hemos visto primero la condicionalidad de este pacto, hemos visto la amabilidad de este pacto, y luego veremos la próxima semana la función que tenía este pacto. ¿Queda alguna pregunta? ¿Algo que quisiera también aportar? Hay unos minutitos. Mi pregunta es, la gracia entonces no había sido revelada entonces en el Antiguo Testamento y ahora sí. Mire, lo que dice aquí. Mire, el antiguo pacto. Pero mire, ahí para marcar esto, veamos en el Antiguo Testamento, por ejemplo. Un borrador. Y esto tiene que quedar, pero antes que se vaya a esa parte, es importante que entienda eso, porque esto es lo que hemos estado diciendo todo el tiempo. El antiguo pacto, ¿cierto? El Antiguo Testamento y el Nuevo Pacto, Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento era condicional el pacto, ¿cierto? Pero revelaba gracia. Revela. El Nuevo Pacto es incondicional. Y la gracia aquí está consumada. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre revelado y consumado? Exacto. Que aquí revelar significa promesa. Es decir, en el Antiguo Testamento estaba la promesa de que vendría Cristo. Pero en el Nuevo Pacto está la evidencia de que vino Cristo. ¿Me fijas? Entonces siempre fueron salvos por gracia porque ellos tenían que ser fieles y poner su fe en la revelación de la promesa que es Cristo. Nosotros debemos poner nuestra fe en el Cristo que ya ha venido. Sí, que me quedaba dando vuelta lo que dice San Juan capítulo 1, verso 16. Donde dice, pues, de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. Luego dice el 17, porque la ley fue dada por Moisés, fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas en realidad por medio de Jesucristo. Perfecto, porque está diciendo, en Moisés habían condiciones. Ahí no se había revelado, que ahí se había revelado la gracia, pero no estaba la gracia ahí todavía. ¿Me fijo? Pero ahora, ¿qué Pero dice? había sí, claro, pero había cierta gracia, no toda gracia. Es revelar. Piense que revelar es, por ejemplo, un bebé que está en el vientre. ¿El bebé está con usted ahí al mismo tiempo? No. Pero está la promesa de que ese bebé va a nacer. ¿Entienden? Cuando nace usted ya lo puede ver. Entonces lo mismo con Cristo. Ahora me quiero ¿Se fija? revelar es Promesa. promesa. Revelar es promesa. Entonces estaba la promesa en el Antiguo Testamento. Pero podemos decir que ahora está la promesa, no está la promesa porque ya Cristo está ya. Sí. Cristo ya fue crucificado. Como dice que por medio de Jesucristo fue la gracia fue hecha. ¿Se fija? Fue hecha. Por Moisés vino la ley, pero con la venida del Señor Jesucristo ya fue hecha realidad esa promesa. Por medio de Jesucristo. Es como decir, por ejemplo, hay un mal tiempo, parece que va a llover, y después se concreta. Después se concreta, exactamente.
Pero los que tengan fe de que eso va a venir en el antiguo pacto eran los que iban a ser salvos por gracia. No todos. Que todos podían hacer un sacrificio, pero no todos tenían fe. Exacto. Porque para tener fe había que estar regenerado por el Espíritu Santo. Había que ser un escogido de Dios y esos eran los remanentes. Por eso ahora en el nuevo pacto no hablamos de remanente, no hablamos, y todavía queda el pequeño remanente, no, porque eso era en el antiguo pacto, cuando estaba mezclado creyente y no creyente. Pero en el nuevo pacto no está el remanente, están todos, como dice Apocalipsis, todos los creyentes de toda tribu, lengua o nación. ¿Te fijas? Ya no es un remanente, es millones y millones de cristianos que están ahí. Porque la gracia ya ha sido hecha en el nuevo pacto, revelada en el Antiguo Testamento, hecha en el Nuevo Testamento. Bueno, hermanos, se ha terminado lo que es esta clase. Vamos a orar al Señor. Padre Celestial y Dios Todopoderoso, gracias te damos porque por tu misericordia, amor y verdad hemos podido estudiar lo que es el pacto de Dios con Moisés. Hemos podido ver la amabilidad de Dios en este pacto, porque le ha placido, Señor, revelar gracia para que en el Antiguo Testamento los hermanos, los creyentes, la iglesia del Antiguo Testamento fuera salva por gracia y solo por gracia. Porque sabemos que las condiciones que habían en el Antiguo Pacto eran condiciones que recordaban que estábamos todavía bajo el pacto de obras y que debía pagarse un gran precio para conseguir esa salvación por nosotros. Pero Cristo, que no vino a abrogar la ley, sino que vino a cumplirla, cumplió la ley, murió y dejó ese testamento que ha permitido, ese nuevo pacto que ha permitido que ahora nosotros seamos herederos de las promesas de Dios. Gracias te damos, Señor. Y guíanos ahora para que podamos con toda libertad y de todo corazón participar del culto público. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén.